Para los que nos acompañan solo en los sermones, no en todo el culto, queremos agradecer su participación con nosotros. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana y reformada en San José, Costa Rica. Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Eso es importante detalle, hermano, porque estamos antes de Semana Santa. Jesús está preparando a sus discípulos para lo que Él va a hacer. Él va a ir a enfrentar la cruz para luego entrar en la gloria, resucitar y ascender. Y Jesús le va a decir a sus discípulos básicamente que nosotros necesitamos seguirle en ese mismo ciclo, cruz primero, para poder disfrutar la gloria. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Pasemos a capítulo 14, 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenga sus Biblias abiertas, hermanos. Vamos a ir viendo versículos. Yo sé que la vida es cansada. Yo sé que muchos de ustedes hoy vienen a la iglesia después de una semana agotadora. Ahora, al oír que Jesús pide: esfuércese, tal vez usted diga: ay, pastor, pero yo ya no tengo fuerzas. Vamos a ver por medio de este pasaje varias verdades muy importantes para el cristiano peregrino. Vamos a ver que Jesús nos advierte sobre peligros reales en este mundo, y vamos a ver sobre todo de dónde podemos sacar fuerzas
para seguir adelante. El título, como ya dijimos, el discípulo verdadero y la lucha espiritual. Jesús está caminando y se le hace una pregunta sobre quiénes se salvan. Dice uno, rabino, rabí, maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y sabe, Jesús responde. Nunca olvide, el futuro no es un secreto. Jesús revela lo que va a pasar el día de juicio y podemos saberlo hoy. Hoy mismo usted puede saber lo que va a pasar con usted y con otros en el día de juicio. Los rabinos enseñaban que toda la nación de Israel sería salva cuando llegaba el Mesías, porque ellos estaban pensando en una primera salvación terrenal, que el Mesías traería salvación para el pueblo de Israel. Este alguien que no es mencionado por nombre, estaba inquietado porque Jesús hablaba tanto de juicio y juicio sobre los mismos judíos. Entonces él dice, son pocos los que se van a salvar, maestro. Me imagino que los demás guardaron silencio. ¿Se atrevería Jesús a contradecir los doctores de la ley? ¿Cuál sería la respuesta de Jesús? ¿Inclusivista o exclusivista? Hagamos una pausa. Yo sugiero que esta misma pregunta sigue siendo válida hoy. ¿Por qué? Es por esto que Lucas reporta este episodio, hermanos, porque Dios y el Espíritu Santo sabía que esta pregunta seguiría siendo candente hasta el final de la historia. Es importante porque el mundo de hoy sigue ofreciendo su propia respuesta. ¿Qué es lo que dice la mayoría de las personas? ¿Qué dice la mayoría de nuestros vecinos? Ellos comparten la perspectiva de los rabinos, solamente que lo hemos ampliado a la raza humana entera. No solo los judíos, sino todos los seres humanos. Todos somos hijos de Dios. Dios no puede mandar a todos al infierno. Respetémonos, yo lo respeto a usted, usted me respeta a mí. De por sí la verdad es relativa. Ninguno es mejor que otro. Dios nos tiene que salvar a todos. La canción de John Lennon, el Beatle, Imagine. Imagine there's no heaven. ¿Se acuerdan? Imagine que no hay cielo. And there's no hell below you. Y no hay ningún infierno. Imagine all the people. Ya usted conoce la canción, ¿verdad? Esa canción de los 60 ha calado hondo en el mundo moderno. Y aunque algunos dijeran, sí, puede haber cielo, puede haber infierno, ¿sabe una cosa? En el curso pasado de Seminario Farel, que yo impartí sobre escatología, una de las tareas era ir a hacer encuestas sobre el fin del mundo. ¿Y sabe lo que encontraron los mismos alumnos por las encuestas que hacían? Un montón de gente, pero una gran mayoría. Esto todavía se oye. Una gran mayoría de nuestros conciudadanos no solo están confundidos sobre lo que va a pasar al fin del mundo, porque una de las preguntas es, ¿cómo se imagina usted el fin del mundo, el fin de la historia? Y un montón tenían nociones súper vagas.
Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que no les interesa mucho a dónde van a pasar la eternidad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La pregunta fue dirigida a cuántos otros, pero Jesús vuelve el tema hacia el preguntón y a los demás que escuchaban. Jesús personaliza la pregunta. Muchos preguntamos sobre otros. ¿Aquel puede salvarse? ¿Esa puede salvarse? Pero Jesús enfoca la pregunta sobre nosotros mismos. Hablemos tú y yo. Y su respuesta sí contradice los doctores de la ley. Ellos confiaban en que eran hijos de Abraham. Y Jesús dice que solo se salvarán ¿quiénes? Según este pasaje, ¿quiénes son los que se salvarán? Los que luchan. Clarifiquemos. Jesús no está hablando cómo nos justificamos ante Dios. Jesús no está haciendo una definición de la justificación que solo se recibe mediante la fe por la gracia de Dios. Jesús está hablando de la vida, está hablando del fruto de la verdadera fe, está hablando de la lucha ardua contra el pecado durante toda nuestra vida. Y sabe una cosa, muchos han malinterpretado la fe reformada. No confundamos un gnosticismo herético con la fe bíblica. Hay quienes hablan de la gracia de Dios como si eso lo fuera todo. Ellos ignoran la lucha a que Cristo Jesús nos llama en esta vida. Aquellas sectas, no importa lo que el rótulo de su iglesia sea, aquellas sectas solo hablan de la pura gracia de Dios, sin más. Pero ni Jesús, ni el apóstol Pablo, ningún apóstol, ni ningún reformador verdadero de la iglesia ha enseñado eso. Todos enseñaban que Dios sí nos salva por gracia para luchar contra el pecado y así probar que somos verdaderos hijos de Dios. El verdadero discípulo llegará al cielo solo, mediante una lucha ardua y posiblemente larga, si Dios le da mucha vida. Veamos la enseñanza de Jesús, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque hay muchas personas en nuestro país, hermanos, que visitan iglesia tras iglesia y algunos terminan en ninguna. Y sus vidas nunca cambian. Porque muchas iglesias no están predicando el evangelio que Cristo predicaba, o las personas no están creyendo el evangelio que Cristo predicaba. El evangelio completo nos enseña que la gracia de Dios nos lleva a un verdadero arrepentimiento para que aprendamos a aborrecer lo que yo era, aborrecer el hombre viejo. Cuando somos redimidos por Cristo, se comienza en nosotros, en mi corazón, una lucha contra el pecado, contra el diablo, que antes no teníamos. Y esta lucha dura el resto de nuestra vida en la tierra. ¿Sabe lo que dijo Matthew Henry?
un comentarista puritano muy conocido, Matthew Henry, dijo, es difícil ir al cielo. Es difícil ir al cielo. En este sentido. La palabra que Jesucristo utiliza, esforzaos, del griego agonizeste. Nuestra palabra en español, agonía, viene de ese mismo término. Jesús señala lucha, sufrimiento, hasta pérdida. Podríamos traducir este versículo 24, si usted está apuntando en su Biblia o en su cuaderno, en vez de esforzaos, podríamos traducir luche sufridamente. Luche sufridamente. Hay enemigos para ser enfrentados. Jesús nunca ocultó la verdad. Siempre advirtió a sus seguidores de la realidad de la vida cristiana. Vamos a ver algunos pasajes. Apunten y busquen Lucas 12, 49. Lucas 12, 49 al 53. Puede ver en su Biblia. Vea, recordemos, hermanos, vamos hacia Semana Santa. Leámoslo en contexto, porque Jesús va rumbo a Jerusalén. Se está preparando a sí mismo, Jesús se está preparando a sí mismo y a los seguidores para lo que viene y para lo que viene después de que Él nos deja, que Él se va al cielo. 12:49, fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí no aborrece su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 17, más cerca de su tiempo final. Lucas 17, 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Todo el que la pierda, la salvará. Si usted se ama a sí mismo más que a Jesucristo, hermanos, usted está perdido. Así dice Jesús. Y esa actitud implica toda la forma que nosotros vivimos día con día. ¿De qué se trata esta lucha? Pues se trata de una lucha contra enemigos externos. Ahorita, delante de nuestra Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que propone penalizar cualquier persona, ahorita cualquier profesional, que se oponga, intente cambiar una persona diferente a la sexualidad bíblica. Un homosexual, un transgénero, etcétera, penalizaría al profesional que le hablara en contra, le quita su licencia de practicar por 3 años, le multa. Ahorita el proyecto está dirigido contra profesionales. Eso me afectaría a mí. Pero si usted es cristiano bíblico, tarde que temprano lo afecta a usted.
Hay enemigos verdaderos. Hay enemigos verdaderos, mi hermano, y yo tengo años diciendo que esto iba a llegar y ya llegó. Yo no sé si va a pasar, oremos que no. Pero los cristianos que nos quedamos brazos cruzados, no haciendo nada, pronto tendremos en la práctica, en su trabajo, pronto tendremos que enfrentar las consecuencias ya económicas. En otros países de Europa, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, ya estamos hablando de cárcel. En Canadá es ilegal aconsejar a un homosexual que cambie. Y ya han ido presos pastores. Yo espero que me lleven pan y agua o pasta de dientes o papel higiénico si yo termino en la reforma. Esta lucha que Jesucristo habla, hermanos, no estamos vacilando. Todo lo que Jesús dice va cumpliéndose. Aquí en Costa Rica nuestra batalla ha sido más sutil y tal vez hasta más peligrosa porque nuestra batalla ha sido con la comodidad. Nuestra batalla ha sido con nuestra propia pereza. No requiere ningún compromiso fuerte ser un cristiano en Costa Rica. Ha sido fácil. El faraón que a nosotros nos tenía esclavizado es la lujuria, el egoísmo, la avaricia, la mentira, la pereza espiritual. Y ese faraón todavía nos persigue hacia el Mar Rojo. Cuando Jesús utiliza el término esforzaos por entrar, ese concepto de entrar, ¿de dónde viene? Esta es la cuña, la misma cuña de Guillermo sobre el Antiguo Testamento, cuña número 5, apriete el botón. ¿Qué es la cuña que voy a decir ahorita? Que si no conocemos el Antiguo Testamento, pasa desapercibido lo que Jesús está diciendo. ¿Cuántas entradas hubo en el Antiguo Testamento súper importantes? ¿Cuántas veces se cerró? Se le impidió. El primero muy grande, ¿cuál era? El arca de Noé. Dios cerró. Aquí estamos utilizando los mismos conceptos. Procurarán entrar y no podrán. Dios cerró la puerta. Otra vez procuraron entrar y no pudieron. Canaán, ¿se acuerda? La primera vez que fueron a Canaán, no quisieron entrar. Dios los devuelve al desierto. Después intentan entrar y se llevan una derrota en la batalla. Procuraron entrar, no pudieron. En el templo, el incircuncidado, el incircunciso, no tenía derecho de entrar. Jesús está recogiendo toda la historia del Antiguo Testamento. Por eso yo siempre estoy diciendo, y lo diré hasta que muera, que el pueblo de Dios necesita leer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. No entendemos lo que Jesús está diciendo sin reconocer aquellas veces en el Antiguo Testamento. Hoy, ¿qué pasa, hermanos? Con muchas personas religiosas. Coquetean con la religión, pero su corazón es indolente en cuanto a las cosas celestiales. Viven una religión a medias, practican una fe sin arrepentimiento. Y durante toda su vida ponen tantos pretextos por no honrar a Cristo que se llevará sus pretextos hasta el día de juicio e intentarán decirle en la cara de Dios algún pretexto como estas personas en la enseñanza de Cristo. Claro, sus pretextos serán en vano. Versículos 25.
el padre de familia, después de que se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, dirá, ellos dicen, Señor, Señor, ábrenos. Él dirá, no sé de dónde sois. Tenga una cosa clara, querido amigo que me escucha, ningún pretexto va a funcionar ante Dios. Y es necesario que analicemos lo que Jesús enseña sobre los pretextos. Número 1, los pretextos no son nuevos. Los pretextos no son nuevos. Los pretextos vienen desde el huerto del Edén. Nuestros pretextos y excusas necias son parte de la esencia del pecado. Adán le echa la culpa a Eva. Eva sabiendo, yo no fui, fue Tata, fue el otro. Los pretextos es parte del corazón pecaminoso, hermano. Nuestro corazón es fábrica no solo de ídolos, sino de pretextos. Ahora, segundo, nosotros vivimos en una sociedad que vive de los pretextos. Es más, necesitamos entender cómo la cultura nos afecta, porque los pretextos a todo nivel, desde arriba en la sociedad hacia abajo, es el pan de cada día. No sé cuántos recuerdan el debacle de media década de la platina. ¿Recordamos la platina? Yo que tenía que estar yendo al aeropuerto varias veces por personas, oiga, ni en moto se podía pasar rápido, porque era tanto el carro en eso y solo. Una vez mi moto casi se me recalienta en la fila cruzando la platina, 1 hora para pasar. ¿Qué decían de la platina? Que otros lo habían hecho mal. Y la siguiente compañía, ese lo había hecho mal. Entonces despidieron a ellos, la siguiente, eso lo habían hecho mal. Pretexto tras pretexto. Los defalcos y los robos masivos de millones, pretextos. Alguien no vigiló, alguien esto, lo otro, sacrifican a algún pequeñito a veces. Pretextos. Ahora, a nivel así público, nadie cree los pretextos. Todos nosotros sabemos que son mentiras. Pero ¿por qué a nivel personal pensamos que es diferente? ¿Por qué creemos que las personas nos vayan a creer? Y menos Dios. Un mecánico tenía mi carro 1 año. 1 año, la van. Cuando le preguntaba, ya frustrado, después de 6 meses, 8 meses, le preguntaba, pero hombre, ¿por qué no termina mi carro? Me decía, es que llegan otros clientes. Esto de cultura de pretextos, hermanos, afecta nuestra vida espiritual, porque llegamos a acostumbrarnos tanto a crear pretextos que seguimos con Dios mismo. Me fui de la iglesia porque alguien me ofendió, por ejemplo, y yo no tengo por qué soportar eso. Me fui de la iglesia porque yo no tengo que aguantar que me estén exhortando. ¿Quiénes son ellos para que me exhorten? A pesar de que Pablo en Romanos capítulo 15 dice, estoy seguro que ustedes son capaces para exhortarse unos a otros. Otro podría decir, no basta que voy a culto de vez en cuando, aunque no haga nada en la iglesia, y eso no basta para que no me estén llamando la atención. Las personas en 25 al 27, hermanos, trataron de entrar al reino de Dios cómodamente. En términos nuestros dijeron, pero Jesús,
Tranquilo, tú y yo nos conocemos. Tú y yo nos conocemos, nos hemos visto, hemos comido juntos. Claro, Judas comió con Jesucristo 3 años y estuvo presente en la Santa Cena. Estas personas dicen, pero Jesús, ¿por qué no abre la puerta si yo estuve presente cuando tú enseñaste? Sí, Judas estuvo los 3 años en el Sermón del Monte hasta el final. Desvergonzadamente tocan la puerta. Oiga usted lo que dice Jesús 2 veces. 2 veces se atreven a tomar sobre sus labios, Señor. 2 veces. Señor, Señor. Nunca Jesús había sido Señor. Y el padre de familia dice, váyanse. Ustedes nunca se arrepintieron, nunca quisieron despojarse del viejo hombre. Siempre estuvieron cargados de pereza, de pretextos, de afanes de su propia vida. Siempre siguió su propio camino y su propia voluntad. Váyanse. Y la puerta seguirá cerrada como en los días de Noé, cuando Dios mismo cerró la puerta al arca. La religión cristiana siempre ha sido una religión de luchar contra nuestro propio pecado, en esforzarnos por despojarnos del viejo hombre y vestirnos de Cristo. Pero esta lucha se da con miras en un día final, cuando el cristiano entrará a la gloria. Muchos cristianos sufren más de lo necesario por mala enseñanza. Ya hemos hablado de esto en más de una ocasión. Aquellos que enseñan que si tan solo tiene fe no tiene que haber ninguna lucha en la vida. Eso no lo enseña Jesús. Eso no lo enseña Jesús. Pero algunos cristianos pierden el ánimo porque no ponen la mira en versículo 29, vea 29. Vendrán del oriente y del occidente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Hay una fiesta final. Hay un banquete final. Estamos invitados a las bodas del Cordero. Nunca, querido amigo, nunca quite su mirada del final. Muchos cristianos no vencen la prueba porque olvidan las promesas de Dios. Y solo voy a citar uno y vamos a parar aquí. El mensaje termina de hoy en 15 en 1 Corintios 10, 13, apunte ese versículo, si no lo tiene memorizado, debería tenerlo. Dios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, nunca diga que lo que yo estoy pasando es único. Solo yo estoy pasando lo que estoy pasando. Nunca diga eso porque es mentira. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los seres humanos. Nosotros nos gusta hacernos la víctima, que mi caso es único y por tanto yo no puedo. El cristiano nunca puede tener esa actitud y es un pecado poner ese pretexto. Dios mismo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay victoria en Cristo mediante los medios que Él nos da. Hoy vamos a hacer una pausa porque la parte final es
la victoria en Jesucristo. Por hoy, querido cristiano, no le tenga miedo, no le tenga temor, no le tenga nada a la lucha. Dios nos llama a la lucha, sí. La lucha puede ser hasta derramar la vida. Ahí lo dice en los versículos que hemos leído. El que quiere más su vida antes de mí no puede salvarse. El que pierde su vida por causa de mí la salvará. Sí, hermano, es vida o muerte, pero no le tengamos miedo. Démosle todo, sabiendo que Dios nos tiene grandes promesas. No va a permitir que haya una prueba más de lo que podamos sobrellevar, sino juntamente con la prueba, Él provee la salida. Nadie salga de aquí diciendo no puedo. Nadie salga de aquí diciendo no puedo. Pablo pudo enfrentar luchas tremendas, personales, pobreza extrema, garrote, naufragio, cárcel y la muerte. Y dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa es nuestra esperanza. De hoy en 15 hablaremos de la victoria en la lucha. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Jesús por esta enseñanza tan necesaria en nuestro tiempo para nosotros. Padre, sabemos que hemos sido formados por una cultura de pretextos. Todos hacemos pretextos por todo, excusas por todo, librándonos a nosotros de toda responsabilidad. Oh Dios, danos luz para reconocer estos hábitos malos, estas mañas que hemos practicado desde que nacimos. Danos luz, oh Dios, obra en nuestra mente y corazón. Quita de nuestra boca, quita del pensamiento cuando pronto somos a excusarnos, a dar pretextos, a librarnos de responsabilidad. Quítalo, Dios, y perdónanos y ayúdanos a confiar en tus promesas, que vendrán del oriente, del occidente, de lejos. Habrá una multitud, los que pusieron su mirada en Cristo, los que lucharon contra el hombre viejo, se vistieron de Jesús y se sentarán en la mesa contigo. Padre, todos queremos estar en ese día, en ese banquete. Danos entonces las fuerzas para cada día. En el nombre de Cristo, el que fue primero a la cruz por nosotros, en su nombre oramos. Amén.